Hola estudiantes, espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Hoy vamos a analizar una nueva clase de física. Vamos a comenzar una nueva unidad. Por eso yo señalé acá que es la unidad número 1 y la clase número 1. Que en este caso el nombre de la clase va a ser ondas. Bueno, como vamos a comenzar una nueva unidad, lo que debemos hacer es construir una portada. Para construir nuestra portada debemos posicionar el cuaderno de manera horizontal, tal como se muestra acá en la imagen. Esto va a ser considerado como una actividad de la asignatura. Así que debemos poner, como les dije recién, el cuaderno de manera horizontal y en el centro de la hoja vamos a escribir unidad 1 y el nombre de la unidad, que es ondas. Y también lo vamos a decorar con algunas imágenes o dibujos como ustedes consideren más adecuado, como les sea más fácil hacer, con respecto a los contenidos que son de esta materia. Bueno, como es la primera actividad, lo que ustedes tienen que hacer para yo poder cerciorarme, comprobar que ustedes hicieron su portada, tienen que subir una fotografía en un link que voy a dejar en el Moodle que se va a llamar Tarea Portada Unidad Ondas. Bueno, ya que estamos iniciando nuestra clase, debemos analizar cuál es el objetivo de esta. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué habilidad vamos a desarrollar. En este caso va a ser la comprensión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comprender? Que las ondas transmiten energía. ¿Cómo nosotros vamos a comprender que las ondas transmiten energía? Mediante el uso de modelos. Esos modelos van a representar las características de las ondas. Como las ondas son fenómenos que suceden en nuestra vida cotidiana, yo necesito que ustedes demuestren interés para poder lograr este objetivo, ¿ya? Seguimos en el inicio y nos toca analizar el desafío de la clase. Yo les puse un pequeño texto para introducir, para darle un contexto a la unidad. Todos los días escuchamos sonidos como el canto de los pájaros o la bocina de un auto. Y también, como analizamos en biología, sabemos ahora que las plantas absorben la luz del sol y generan materia orgánica, ¿cierto? Generan glucosa. Pero ¿no hemos preguntado alguna vez de qué manera llega el sonido y la luz hasta nosotros? Es una pregunta que vamos a resolver durante nuestra clase. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es qué son los fenómenos ondulatorios. Puse una pequeña descripción o una pequeña definición. ¿Qué son los fenómenos ondulatorios? Son lo que corresponde a la propagación de pulsos. Entonces ahora tenemos que ver la animación. Cuando nosotros arrojamos una piedra al agua, ¿qué es lo que sucede? Se forman estos círculos, ¿cierto?, alrededor de donde cayó la piedra. A eso nosotros vamos a llamar pulsos. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando acá? La materia, cada una de las partículas están transmitiendo la energía a la partícula del lado y por eso se ven este tipo de pulsos o ondas en el agua. Entonces, si se genera movimiento en el agua, si hay un movimiento de partículas, ¿podríamos nosotros llamar o considerar que este fenómeno es una onda? Tendríamos que ver en qué medio se está transmitiendo este pulso. En un medio líquido, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que es agua. Entonces vamos a ver en unas clases más, perdón, en unas diapositivas más, qué es lo que pasa con las ondas, dónde pueden transportarse. Entonces tenemos que partir, ya estamos en el desarrollo de la clase, ya hicimos la introducción, le dimos contexto, analizamos el objetivo, por lo tanto lo que nos toca es ir propiamente tal a los nuevos contenidos. Y partimos con una pregunta. ¿Qué es una onda? ¿Cómo nosotros vamos a poder analizar un concepto sin saber lo que es? Entonces les puse una definición. Es una perturbación en un medio, donde se transporta energía de una partícula a otra. Muy importante, ¿qué se transporta? Energía. Entonces vamos nosotros a ver la animación. ¿Han visto ustedes alguna vez estos como adornos de escritorio? Planteo una pregunta. ¿Qué sucede cuando las bolitas chocan?
Nosotros pescamos una bolita, la levantamos un poquito en el aire, la dejamos caer. Esta bolita va a chocar a la otra bolita y va a provocar movimiento, ¿cierto? Pero vemos que se mueven más las que están en los extremos que las que están en el medio, a pesar de que las del medio también se están moviendo, fíjense. ¿Por qué? Entonces nos preguntamos, ¿existe una transferencia de energía? ¿Qué es lo que hace que la bolita del lado derecho termine empujando la bolita del lado izquierdo si ellas dos no se tocan? Entonces es la energía que se transmite lo que provoca el movimiento. Yo les puse acá, al chocar las bolitas, estas transfieren energía de una a otra. Sin energía, las bolitas no podrían salir del reposo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Aplicar energía al sistema. ¿Cómo yo aplico energía al sistema en este caso? Levantando la bolita de este lado y dejándola caer. ¿Qué es lo que pasa con estas otras bolitas? Van a captar la energía, la van a transmitir de una bolita a otra y la que está en el extremo va a moverse, ¿cierto? Porque no tiene a quién transmitirle la energía al lado. Por lo tanto, se impulsa. Sube, baja y continúa el movimiento. Existen varias formas de clasificar las ondas. ¿Ya? Nosotros sabemos que las ondas, ¿qué son? Es una perturbación de un medio donde se transporta energía. Entonces nosotros vamos a clasificar las ondas de acuerdo a diferentes criterios. En este caso nosotros vamos a tomar el medio de propagación. Tenemos que ver primero, ¿qué es propagar? Es hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares. A ver, un ejemplo del contexto podría ser el coronavirus, ¿cierto? El coronavirus se propaga en la población. ¿Por qué? Porque una persona que está infectada, que tiene el virus en su cuerpo, se relaciona con otras y no toma las medidas adecuadas para evitar el contagio de los otros y ese virus pasa a otra persona. Esa otra persona se la va a pegar, no sé, a 3 personas más. Y así la enfermedad se propaga. Lo mismo pasa con las ondas. Y nosotros las clasificamos por ese medio, para saber en qué medio se van a propagar. Entonces, ¿a qué nos referimos con medio? También les puse una pequeña definición. Esta parte de la clase, el desarrollo, tiene que quedar registrado en el cuaderno. Vayan tomando los apuntes de lo que a ustedes les parece más importante. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con medio? Yo le puse, podría explicarse como la materia por la cual se transporta la onda. Entonces aquí tenemos 3 tipos de materia, o 3 estados de la materia. Sólido, que son unos metales, unas barras de metal. Líquido, que sería agua, y gaseoso, ¿cierto? Los 3 principales estados de la materia. Entonces yo les pregunto, ¿podrá una onda propagarse por el metal, por el agua o por el aire? Vamos a ver. Ya. El primer tipo de ondas, según su medio de propagación, van a ser las ondas mecánicas. No se olviden, ondas mecánicas. La principal característica de las ondas mecánicas es que necesitan un medio para transportarse, para propagarse, ¿cierto? Si no hay un medio para propagarse, las ondas mecánicas no existen. Este medio puede ser líquido, sólido y gaseoso. Entonces estamos en condiciones de resolver algunas de las preguntas que yo planteé anteriormente. ¿Podrá una onda propagarse por estos medios? A ver primero el aire. ¿Una onda puede propagarse por el aire? Sí. Cuando estamos en la casa y gritamos o hablamos con nuestros familiares, mamá, ¿puedes pasarme esto? Y el sonido viaja por el aire, ¿cierto? Y llega al oído de su mamá, que le pasa amablemente lo que usted le pide. En este caso, en el medio sólido, podríamos ver que existe una vibración en las cuerdas de la guitarra, que produce bellos sonidos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de onda mecánica podría ser esta vibración que está sucediendo en la guitarra. ¿Por qué? Porque el medio de propagación es el metal, es un medio sólido. Entonces, una vez que hacemos vibrar las cuerdas de una guitarra, esas ondas de sonido viajan por el aire. Recuerden, ondas mecánicas, las ondas que necesitan un medio para propagarse, van a ser captadas por nuestro oído. Se
desplazan al interior de este conducto, las ondas, y llegan a una parte de nuestro oído en donde hay unos huesitos diminutos que se llaman martillo, yunque y estribo. Luego de que esos martillitos vibran, este sonido se transforma en un impulso nervioso. El impulso nervioso viaja por el sistema nervioso y finalmente llega a nuestro cerebro. Pero sistema nervioso y impulso nervioso es materia de segundo medio, así que el próximo año lo vamos a revisar. Otro ejemplo de ondas mecánicas. ¿Pueden ser los temblores ondas mecánicas? Observemos la imagen. Esto es la Tierra. Y nos dice que esto es una partícula, claro, está representando al suelo, a la capa más externa de la Tierra. Y nos dice que hay una dirección de propagación. Nosotros sabemos que una onda se propaga. Entonces, esta onda se está propagando en la Tierra, ¿sí? Y está provocando un temblor, un terremoto. Por lo tanto, los temblores o las ondas sísmicas podrían ser ejemplo de ondas mecánicas, sí. Así como tenemos ondas mecánicas que necesitan transmitirse o propagarse por un medio, tenemos un segundo tipo de ondas, que son las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas no requieren de un medio para propagarse. No requieren ni un sólido, ni un líquido, ni un gaseoso. Por lo tanto, se propagan en el vacío. Pero tampoco es excluyente. Pueden propagarse tanto en el vacío como donde hay o donde existe materia, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren sí o sí de un medio, pero las ondas electromagnéticas pueden propagarse por el vacío. Yo les puse una imagen. Cuando pensamos en vacío nos imaginamos el espacio, ¿cierto? Cuando vemos las películas, los astronautas. ¿Por qué se dice que es vacío? ¿Se puede respirar en el espacio? No. Sabemos que no hay oxígeno, por eso los astronautas usan estos trajes, ¿cierto? Y tienen una cantidad determinada de oxígeno que transportan desde la Tierra para su misión. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de vacío, nos referimos a la ausencia total de materia en un determinado lugar. En este caso, en el espacio no hay oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos respirar. Otro caso que podríamos analizar que podría ser parecido al vacío es cuando nosotros compramos carne. Si se dan cuenta, en este envase el plástico está pegado a la carne. Eso significa que hay muy poco aire en el interior de esta bolsa. Y por eso se llama que es al vacío. No es lo mismo que la carne esté en el espacio. Claramente, con una máquina nosotros las personas que envasan extraen el aire y se dice que queda al vacío. ¿Para qué nos puede servir esto? Para conservar un mayor tiempo los alimentos sin que presenten un estado de pudrición. Entonces se dice que es al vacío la carne porque se le extrae el oxígeno, claro, guardando las proporciones con el espacio exterior, ¿ya? Porque aún hay oxígeno, por eso se pudre, pero hay muy poco oxígeno. Entonces retomamos, el espacio podría ser un ejemplo de vacío. Ahí la misma animación que vimos recién, esa persona está vagando en el espacio y está con su traje. Si no estuviera con su traje no podría respirar, ¿cierto? Bueno, en algún momento quizás se le agote el oxígeno y tendría un poco de problemas el astronauta. Pero lo importante es que las ondas electromagnéticas sí pueden viajar ahí. Entonces, ¿qué ondas? ¿Qué es lo que viaja desde muy lejos para llegar a la Tierra? Lo analizamos en biología. Dijimos al principio de la clase que le servía a las plantas para producir materia orgánica y es la luz. Nosotros tenemos el Sol que envía estos rayos de luz, estas ondas, esta energía lumínica que viaja por el espacio, por el vacío, ¿cierto? Encontramos que no hay materia en este lugar, pero aún así las ondas pueden viajar y llegan finalmente a la superficie de la Tierra. Cuando llegan a la superficie de la Tierra son aprovechadas por las plantas, ¿cierto? Que realizan la fotosíntesis, no se olviden.
contenidos de biología, pero que también tienen que ver con física. Todas las ciencias naturales están relacionadas. Como un datito, la luz del Sol viaja en el vacío 150 millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra. Entonces, ¿cuál es la distancia desde el Sol hasta la Tierra? 150 millones de kilómetros. ¿Cómo se representa una onda? Nosotros siempre que vemos ondas representadas en algún libro, están de esta manera, ¿cierto? Esto es una onda completa, desde aquí hasta acá, es un periodo de una onda. Esta parte que está acá arriba la vamos a llamar cresta o monte de la onda. Y esta parte la vamos a llamar valle. La parte que está abajo del eje X, valle. La parte que está arriba, monte o cresta. Nosotros tenemos que representar nuestra onda, ¿cierto? Dijimos que tenía una cresta y que tenía un valle. Pero nosotros tenemos que también analizar los elementos que nos ayudan a representar una onda. El primer elemento es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Corresponde al desplazamiento máximo de una partícula de manera vertical. Yo les puse ahí un recordatorio para hacer un poquito más simple y que puedan recordar de manera más rápida. ¿Qué es la amplitud? Hacia arriba, ¿cierto? A de arriba, amplitud. Desde el eje X, ¿cierto? Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y. Desde el eje X hasta la cima del monte. Y desde el eje X hasta la parte más inferior de nuestro valle, ¿cierto? Eso va a ser la amplitud. Mientras más arriba y mientras más abajo llega una onda, mayor es su amplitud. Y también tenemos la longitud. La longitud corresponde a la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda. En este caso, sería la distancia entre el punto superior de una cresta o un monte, entre esta cresta y este monte. Y en el caso de los valles, sería entre este punto del valle y este punto del valle. Eso es lo que nosotros llamamos longitud de onda. Y se representa con la letra del alfabeto griego lambda. También la longitud y la amplitud tienen unidades de medida, que fue uno de los temas que vimos nosotros en la unidad 0, ¿cierto? Que analizamos que el sistema internacional tenía medidas, que si nosotros queremos medir la distancia lo hacemos por metros, que si queremos medir el tiempo lo hacemos por segundos. En este caso, como hablamos de amplitud y longitud, la unidad de medida son los metros. La amplitud de esta onda se debería medir en metros. Ahora vamos a analizar, vamos a ver un simulador de ondas. Les dejé el link, ustedes hacen clic y van a poder... Entonces este sería nuestro simulador de ondas. Se ve un poco complicado, pero es muy simple. Vamos a analizar primero la amplitud. Vamos a comenzar con una amplitud pequeña. A ver, vamos a poner acá 0,40. La amplitud, recuerden que nosotros dijimos que era la distancia entre el eje X y la parte más alejada de la cresta, o el eje X y la parte más alejada de nuestro valle. Entonces nosotros podemos ver acá que es menos de un centímetro la amplitud, ¿cierto? 0,38 centímetros. Ahí vamos viendo, las ondas se van transmitiendo y tienen una amplitud determinada. Pero ¿qué es lo que pasa si yo aumento la amplitud? Si se dan cuenta, 1,24 centímetros. Inmediatamente la distancia que hay desde el eje X hasta la cresta, o del eje X hasta nuestro valle, aumenta. Si se dan cuenta, acá es poquita la amplitud. En cambio, en esta onda aumenta la amplitud. Vamos a disminuir de nuevo la amplitud. Entonces, ¿esta onda tiene mayor o menor amplitud que esta onda?
Como hay más distancia, estas ondas son las que tienen mayor amplitud. Y como hay menos distancias, estas son las que tienen menor amplitud. Y lo otro que nosotros vimos fue la longitud de onda. Aquí. A ver, no, lo bajé demasiado, parece. A ver, por aquí. No. Miren. Longitud de onda, nosotros dijimos, recuerden que era la distancia entre dos valles o la distancia que hay entre dos crestas. En este caso nosotros vemos que hay aproximadamente 2 centímetros entre ambas crestas. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros aumentamos la frecuencia? Ahí, vamos a comparar. De acá hasta acá, miren, justo 1, 2 centímetros. En cambio, desde aquí hasta acá, ni siquiera hay 1 centímetro. Entonces, ¿cuál de estas dos ondas que vemos nosotros representadas tiene mayor longitud? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La onda de la derecha, bien. Nosotros vemos que en esta onda tiene mayor longitud porque tiene aproximadamente 2 centímetros. En cambio, esta onda que es más pequeña, baja y sube y tiene menos de 1 centímetro. Si ustedes quieren usar este simulador de ondas, yo lo dejé en la diapositiva, ¿ya? Aquí aumenta la amplitud y la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia nos va a dar que la longitud de onda sea mayor o menor. Estudiantes, luego de analizar esta diapositiva, esta presentación, esta clase de ondas, como introducción a las ondas, van a tener que realizar la segunda actividad, que va a ser responder a la guía de trabajo número 2 de física. Esta guía va a estar disponible para que ustedes la descarguen en el Moodle. Luego de que ustedes respondan la guía, hay dos formas de que ustedes pueden entregarme la tarea. Una es completando la guía en el computador, como según las instrucciones que yo les entregué en la misma guía. Y lo segundo es que ustedes me envíen fotografías de la guía respondida. Lo que a mí me interesa es que esté la pregunta y la respuesta para yo poder ver que está correcto y que debemos retroalimentar. Luego de ustedes responder a la guía, deben subirla en el Moodle. Va a haber un link que va a decir tarea, guía número 2 de física, que vamos a llamar ondas. No se olviden que si tienen dudas sobre cómo responder las guías, pueden hablarme por el chat del Moodle o a mi Instagram, pbc Guillermo. Bueno muchachos, ya estamos en el cierre de la clase. Voy a hacer otro video para que veamos y trabajemos en las dudas o consultas que pueden surgir con el desarrollo de la guía y de la clase. Pero por ahora vamos a ver si con esta presentación podemos responder al desafío de la clase. Bueno, como yo les dije, todos los días escuchamos sonidos y también sabemos que las plantas absorben la energía que proviene del sol, ¿cierto? Las ondas de luz que vienen desde el sol. Entonces, ¿de qué manera el sonido y la luz llega hasta nosotros? Viajan, ¿cierto? Viajan propagándose. Hay dos tipos de ondas mecánicas y electromagnéticas según el medio en el que se propagan. Pero ¿de qué manera llega el sonido y la luz? A través de ondas, que son perturbaciones en la materia, ¿cierto? Nosotros vimos que para que exista este movimiento que nosotros representamos como una perturbación y una transmisión de energía, tiene que haber un estímulo inicial, que en este caso, si nosotros viéramos, por ejemplo, el sol, es la emisión de la energía. Luego la onda viaja hasta la Tierra, pero hay un fenómeno que lo permite en su inicio. En este caso nosotros levantamos la bolita, la dejamos caer y la energía se transmite. Lo mismo cuando hay una perturbación en el metal o dependiendo del material que sea la cuerda de la guitarra, esta provoca sonidos que viajan por el aire y que terminan finalmente en nuestro oído, que son captados por nuestro oído, donde están estos tres pequeños huesillos y se transforma finalmente en un impulso nervioso que viaja por el sistema nervioso hasta nuestro cerebro.
Y podemos ahora finalmente analizar si se cumple el objetivo. Bueno, ustedes van a haber desarrollado su guía y ahí vamos a ver si se cumple. Si desarrolla las actividades de manera adecuada, no debería haber ningún problema. El objetivo era comprender. ¿Qué es lo que nosotros queríamos comprender? O yo es lo que planteé como objetivo. Que las ondas, transmiten energía. ¿Cierto? Hay una perturbación, como vimos, como ejemplo con este juguete de escritorio. Y estas ondas viajan, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vimos o podemos comprobar que las ondas se transmiten? Usando modelos. ¿Cuáles modelos usamos? Vimos algunas imágenes, vimos cómo se representaba una onda, que era amplitud, que era longitud de onda, y además vimos este simulador que nos permitía jugar con la amplitud y con la longitud de onda. Y esta es la parte que ustedes, o que yo necesito que ustedes desarrollen, de mostrar interés. Vamos a realizar algunas actividades en la guía que va a ser de modo práctico, en que ustedes van a poder descubrir también cómo se propaga la energía, estas ondas en la materia. Con eso terminamos la clase, estudiantes. Les voy a cargar un par de videos más cuando ustedes me vayan subiendo las guías para responder a las dudas más frecuentes que ustedes tengan. Espero que estén muy bien. Nos encontramos en la clase de biología o en la próxima clase de física. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.